Isaías 60, para poder recordar un poquito. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la cabot, el esplendor de Yahweh, ha nacido sobre ti. Eso es la transfiguración de su pueblo en luz. Aleluya. Aleluya. Comenzamos y seguimos en el 2. Este evento viene primero y después dice, ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Comienzo de los 42 meses de la gran tribulación. 42 meses de la gran tribulación. Es importante un dato que les voy a pasar. El Eterno no se rige por el calendario grecorromano. Él tiene su propio calendario. El Elohim de los Ibrim tiene el calendario propio hebreo. Aleluya. En el calendario de los Ibrim hay 360 días. Son 12 meses de 30 días cada mes. Y después hay 4 días del cambio de los equinoccios. El año del calendario del Kadosh Baruj Hu tiene 364 días. ¿Comprendido esto? Bien, esto les explico para que puedan sumar y entender lo que son los 42 meses, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya nos vamos a detener ahí, vamos a viajar por Torah, profeta escrito y dirija allá. El 2, ¿por qué aquí tinieblas cubrieron la tierra? Isaías 62, y oscuridad a las naciones. ¿Sí? Hasta ese momento es el aviso del comienzo de la gran tribulación, los 42 meses. Después de que verán ahí punto y coma, dice, más sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su cabot. Este es el comienzo del milenio. El comienzo, amanecer de Yahweh, es el comienzo del milenio. Emet, aleluya. Vamos a recordar que para Yahweh, 1000 años de nosotros en la tierra es como un día para él. Lo podemos encontrar en Teilín 94, se los leo. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Vigilias de la noche. En segunda de Keifa, que es Pedro para aquel que está iniciando con nosotros en la restauración de sus labios. Segunda de Keifa 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un yom, como un día. Aleluya. Bien, les comento. Cuando dice, porque he aquí el 2, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh. Cuando dice sobre ti amanecerá Yahweh, comienzo del milenio. Y seguimos. Y sobre ti será vista su cabot. ¿Cuál? La que recibimos en el Pasuk 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la cabot de Yahweh nació sobre ti. Entonces vemos atentamente que Yeshayá comienza avisándonos esto en la profecía, que primero serás vestido de luz, luego comienza la gran tribulación, los 42 meses. ¿Sí? Bajamos al 8, bajamos al 68. Y todas las naciones se harán una pregunta. Todas las naciones se harán una pregunta. ¿Quiénes son estos que vuelan, ¿sí? Como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos que vienen de todas las naciones a sus ventanas? ¿Cuáles son sus ventanas? Eres Israel. El segundo éxodo. Hubo un primer éxodo, ¿sí? Por medio de 2 siervos, como 2 testigos, Moshe y Aarón, 2 testigos que el Padre puso ahí para este evento extraordinario del primer éxodo. ¿Emet? Hay un segundo éxodo al final de los días. Un segundo éxodo. Será tan grande para que ustedes se imaginen, tan terrible y grande la obra de Yahweh, que en el primer éxodo todos estaban juntos nuestro pueblo dentro de Misraim, Egipto, en Goshen. Y desde ahí todos juntos salieron. Se abrió el mar, cruzamos el mar en seco, aleluya, y fuimos al Joreb, donde recibimos las 10 palabras, ¿recuerdan? Aleluya, toda rabá al Padre. El Padre quería que ellos fueran una nación Kadosh. A partir de ese momento les entregó la Ketubá. Las 2 tablas eran las 2 copias del contrato de la Ketubá. Sonaban shofares, aleluya, la voz del Kadosh Baruj Hu era dentro de la neyamá de ellos. Ellos escucharon los mitzvot, las 10 palabras, se escucharon emanadas de Yahweh en un sonido de shofar
fuerte y largo, iba acrecentándose. Eso en la música, por ejemplo, se llama un crescendo, ¿verdad? ¿Sabes? Es algo que empieza despacito y va fuerte. ¡Pah! Es un crescendo. Aleluya. Y ellos escuchaban en su Neyamá los mitvot, los mandamientos, las 10 palabras. Hay un segundo éxodo. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Vamos al 66 de Isaías, Pasuk 8. Les explico. Vino la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El Holocausto. Tristemente para toda casa de Judá, aleluya, Yahweh nos guarde todo mal. Después del Holocausto, en 1947 comenzaron a llegar judíos a Eretz Israel. El padre les había avisado que salieran, tanto en sueño, en profecía, les había avisado que salieran de Alemania, pero se habían asimilado, algo muy parecido a lo de Misraim, a lo de Egipto. Y no querían salir, luego quedaron atrapados dentro y vino el Holocausto, tan nefasto para la historia de la humanidad. Tremendo. Desde 1947 comenzaron a llegar judíos a ocupar la tierra nuevamente en Israel. El 14 de mayo de 1948 es declarado Estado por las Naciones Unidas, este Estado sionista que se encuentra hoy en día con la estrella de Refán en la bandera, ¿sí? Eso no es correcto, ahí debe estar la menorá, y si ustedes notan, cuando ellos hablan en un acto político, está la bandera con la estrella de Refán, y van a ver que también hay una bandera azul con la menorá y 2 hojas de olivo a los costados de la menorá. Cualquier similitud con la realidad de la profecía de Apocalipsis capítulo 11 de los 2 olivos, los 2 testigos que están parados frente a la don de toda la tierra con la bandera como debería ser, es increíble. El Padre es perfecto, nada se le escapa a Él. Anoten por favor ahí Zacarías capítulo 4 para poder entender tiempos finales, los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Ya regresaremos ahí. 66.8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Aleluya. Nacerá una nación de una vez, concebirá la tierra en un día. Entonces todo el mundo entendió, todas las religiones, incluido también parte de casa de Judá, entendieron esto, se cumplió esta profecía, Isaías 66.8. En un día, el 14 de mayo, fuimos nación. No, se declaró Estado. Yahweh promete una nación Kadosh, nación santa. Una nación santa es una nación que nombra el nombre de Yahweh, guarda mandamientos, guarda Torah, festeja su fiesta, conoce a su Mashiach, conoce el nombre del Mashiach, le adora a él, le exalta a él. ¿Sí? Esto aún no pasó. Entonces, ¿de qué día está hablando? ¿Cuándo será esto? Es el comienzo del milenio. Comienzo del milenio. Por eso vamos a compartir nuevamente en Teilín 94, anoten por favor, yo se los voy a decir, dice, porque, vamos a explicar esto, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aleluya. Teilín 94. Le pido que anoten segunda de Keifa 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Deja bien en claro que 1000 años en el tiempo Moed de la tierra, el tiempo Moed es regido a partir de cuando comenzaron a estar el Shemesh, el sol, la Yereas luna y la Cojabín estrellas en Bereshit 1:14, después de la creación, fue cuando se empezó a contar el tiempo. ¿Emé? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dice Isaías 66:8. Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. No fue en 1948. Ese nacerá una nación de una vez es el comienzo del milenio. El día del amanecer de Yahweh.
Aleluya. Cuando tú dices comenzaron las tinieblas en el día, en un día, ¿qué fue? El sol, cayó el sol, se fue la tarde y comenzó la Laila, ¿sí? Y vino oscuridad. Vamos a tomar esto como ejemplo. Cuando amanece, sale el Shemesh, el sol y comienza el día. El comienzo del amanecer del milenio es cuando esté reinando el Mashiach en la tierra, porque él es el sol de justicia, el sol de justicia. Shin Mem Shin, si pueden escribir ustedes, por favor. Shin Mem Shin. Es la palabra Shemesh para decir sol. Les pido que vamos antes del Brihaya, vamos a Malaquías y vamos a ir siguiendo explicando todo esto del día, del milenio de Yahweh. Aleluya. Toda va Padre eterno. Malaquías 4, 2, Pasuk 2. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Shemesh, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, saltaréis como becerros en la manada. ¿Cuándo se cumplió esto? Aleluya, el sol de justicia nació en la tierra en el año 4000, en el cuarto milenio, porque todo sabio de la época, ellos sí esperaban el nacimiento del Mashiach. Ellos sí esperaban el nacimiento del Mashiach. Les pido por favor que vamos a Yohanan. Les voy a explicar esto. Aleluya. ¿Por qué los sabios tenían la posibilidad en sus mentes y en su corazón, lo sentían, de que podía nacer el Mashiach en el cuarto milenio? Por esto que les acabo de decir. Ellos sabían bien que en el Sefer, en el rollo de Bereshit de la Torá, en el 1.14 Yahweh colocó el Shemesh, los astros en el cielo, el Shemesh, el sol, la lumbrera mayor para alumbrar en el Yom Día, ¿sí? La Yereach luna para alumbrar en la Laila, y las Kojabinas estrellas que cuentan la historia de Yahweh. ¿Cómo dice el Adabar de Yahweh? Los cielos cuentan la Kabot, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Bien, ¿qué es esto? En los Shamaim cielos está escrito un mapa de constelaciones. Ese mapa de todas y estas constelaciones cuentan toda la historia desde el principio y el final del mundo Bereshit. Quiero que por favor comprendamos esto. Bereshit no es solamente un sefer, un rollo del el primer libro, para decirlo así, de los 5 libros de la Torá. Bereshit es la historia del mundo Bereshit, que dura 7000 años. Porque ¿cuándo terminará Bereshit? Terminará después del milenio, cuando el cielo y la tierra queden desatomizados y pasemos a cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Entonces quedó claro, en 1948 no se formó una nación, sino que fue un Estado declarado por las Naciones Unidas, la ONU, el Estado sionista que hoy se encuentra ocupando la tierra de Eretz Israel. Claro que hay gente kadosh, gente hermosa y muy bella. Hay gente que cree en nuestro Mashiach, adorando ahí. Hay gente que solamente lee Torah todo el día de su vida, desde que son bebés hasta el último día de su vida. Ellos dicen Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. No pronuncian el nombre, le dicen Hashem, Hashem. Pero en su corazón le aman con toda su neshama. No se fueron tras la Kabbalah. Son muy poquitos ellos, alrededor de 4000 personas, 3500 personas, en una nación de casi 10 millones de habitantes. ¿Sí? Dentro, hoy en día, de Eretz Israel, este Estado sionista, se encuentra mucha idolatría que proviene del catolicismo, de Roma, de la rama del cristianismo y de muchas religiones que están dentro de la tierra. Esto no puede estar ahí y ser una nación Kadosh, una nación santa. Todo eso, toda idolatría debe ser derribado. Aleluya. Toda idolatría debe ser derribada. Para eso Yahweh restauró todos sus corazones
desde las 4 esquinas del mundo. Aleluya. Entonces, en el año 4000, hace 2000 años, cuando nacía nuestro don Yahshua, todo el mundo esperaba que naciera el Mashiach, porque en el cuarto día de la creación de Yahweh, él colocó las lumbreras en el cielo. Entonces sabían este pasú que yo los leí de Malaquías 4:2, y nacerá el sol de justicia. El sol de justicia todos sabían que era el Mashiach, y en sus alas traerá salvación. ¿Y qué son alas? Esa es la palabra kanaf, aleluya, que es tzitzit, tzitzit. Recuerdan una mujer que tenía un flujo de sangre de 12 años. Esa mujer representa a todo Israel, las 12 tribus de Israel, agarrándose y tomándose de los tzitzit de un judío. Esa mujer, esto es alas en ibrí, kanaf, alas en ibrí. Esa profecía de Malaquías se cumplió con Yahshua, cuando esa mujer se tomó de los tzitzit. Esa mujer sabía de que si él no era el Mashiach, ella tenía que morir apedreada, ¿verdad? Porque había transgredido las órdenes de la Torá, que debía estar alejada, en un lugar alejado, porque ella estaba impura. Pero ella creía en su corazón que él era el Mashiach. ¿Y qué hizo Yahshua? Alguien me tocó, le dicen, Moré, todos te tocan, está lleno de gente aquí, adorándote, buscando de ti para tocarte, para palparte, para charlar contigo un segundo. Y tú nos preguntas a nosotros, ¿quién te tocó? Y él dice, salió poder de mí. Él sintió eso. Si tú eres una persona de casa de Israel restaurada, tú puedes saber lo que sintió Yahshua. Tú puedes saber lo que Yahshua sintió. Mis hijitos se toman de mi tzitzit y yo no los veo. Y yo siento algo recorre todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces, tú tienes que saber, a ti te tiene que pasar esto. Esto es porque cuando el Ruach HaKodesh profundiza en sus aguas dentro de tu Neshama, a ti te tiene que pasar esto. Yo sé lo que Yahshua sintió ahí. Yo no soy Yahshua, por mucho menos, ¿verdad? A él le adoro y le exalto. Pero yo pude entender cuando mis hijos tocan mi tzitzit o cuando alguien me ha tocado mi tzitzit sin querer, yo sé lo que se siente, te recorre todo el cuerpo, el Ruach te avisa algo. Les cuento una costumbre hebrea. Cuando tú te querías preguntar algo a un moré, a un jajam, un sabio, a un rabino, vamos a decirlo de esta manera, el rabino de los rabinos es Yahshua, aleluya. Y él dijo, a nadie llames rabí ni moré. Aleluya, él es el maestro y el rabí de rabinos. Cuando alguien le quiere hacer una pregunta a su maestro, se toma de su tzitzit y el maestro automáticamente le tiene que contestar las preguntas que él les haga. No puede negarse a contestar preguntas. Son costumbres que es bonito que ustedes lo sepan. Se los iré pasando Shabbat a Shabbat, día a día. ¿Emet? Todo el mundo posó la mirada hace 4000 años en alguien que venía del desierto. Alguien que venía del desierto, en Yohanan. Él vino a anunciar la venida de Yahshua. Aleluya. Y dice así, 1:19. Este es el testimonio de Yohanan cuando los Yehudí enviaron de Jerusalén, Kohanim Levín, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mashiach. Yo sé que me van a venir a preguntar si yo soy. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo tevilá. Afuera alrededor del Beit HaMikdash había las piletas de los mikves, ¿sí? Y Yohanan estaba haciendo tevilá para arrepentimiento en otro lugar que no era ahí. Y él pregonaba una palabra fuerte, que se arrepintieran de sus pecados, dejaran de ser malvados. A todo el pueblo, soldados, todo lo que él se acercaba les hablaba este mensaje. Como él había nacido por medio de un milagro, porque su mamá era estéril, su padre era mayor, los dos eran mayores, su padre era Sejaría, Cohen, trabajó en el Beit HaMikdash, él servía en el Beit HaMikdash. Luego, Yohanan se fue al desierto y recién bajó cuando él tenía 30 años. Él nace en una fiesta de Pesaj. 6 meses después, nace nuestro Adón Yahshua HaMashiach ese mismo año. Pero como todo su nacimiento había sido un milagro, recordemos que Zacarías, Sejaría,
él quedó mudo porque adentro cuando él fue a ofrecer que toguet incienso, se le apareció el malaj Gabriel, avisarle que él tendría un hijo y que le pondría por nombre Yohanan. Pero él dudó de eso y quedó mudo hasta que nació Yohanan. Con todos conocían este milagro, entonces cuando él empezó a hacer los tevilot y decían, este puede ser el Mashiach, viene con un pregón diferente, no hay profeta hace muchos años en Eretz Israel, este tiene que ser el Mashiach. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mashiach, porque todos pensaban que Yohanan era el Mashiach. Aleluya. Primera pregunta, yo no soy el Mashiach. Le hacen otra pregunta y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Eliyá? ¿Eres tú Eliyá? ¿Por qué le preguntan de Eliyá? Porque cada judío hace 2000 años sabía que antes de que venga el Mashiach, Ben Yosef, tiene que venir Eliyá a presentarlo. Eliyá tiene que aparecer y presentarlo. Por eso le preguntan, ¿eres tú Eliyá? Ellos comprenden la venida de Eliyá como una reencarnación. Quiero que entiendan esto. Nosotros lo vemos como el Rúa de Eliyá estuvo sobre Yohanan. Eso es, ¿sí? No creemos en la reencarnación. ¿Están tomando nota ahí, Emet? Entonces, primera pregunta, confesó y no negó, sino que confesó yo no soy el Mashiach, no piensen que yo soy él. Esto es lo que le quiere decir Yohanan. Segunda pregunta, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyá? ¿Qué Eliyá? El Eliyá que venía a presentar a Mashiach. Pero ahora Yohanan sí venía en el Ruas de Eliyá. Entonces, ¿por qué Yohanan está mintiendo? No. Él sabía que le venían a preguntar por cuál Mashiach, por cuál Eliyá. ¿Cuál Eliyá? Es el Eliyá como el testigo, como Eliyá ahora en los últimos días. El que viene con la voluntad de Eliyá, termina la voluntad de la restauración de todas las cosas, Malaquía capítulo 4, Emet, y él comienza como el testigo, como Eliyá, su segunda fase, su segunda etapa, como Eliyá, como el testigo final de Apocalipsis 11. ¿Ahí lo entendimos todos? ¿Emet? Bien. No es ese Eliyá. Él estaba en el espíritu de Eliyá sobre él, sobre Yohanan, pero él no venía a presentar a Mashiach ben David. Algún concepto que les voy a explicar. Nosotros en Casa de Israel entendemos claramente este concepto. ¿Quién fue Mashiach ben Yosef? Yahshua, en su primera venida. ¿Quién será Mashiach ben David? Que vendrá a regir con vara de hierro en la tierra. Su segunda venida, su segunda manifestación, el último. ¿Entendemos esto? Vendrá con su nombre sobre él. Ahora, entendamos este concepto. En Casa de Judá, ellos están esperando aún a Mashiach ben Yosef. Ellos dicen que Mashiach ben Yosef hará construir el tercer templo y luego pegadito vendrá Mashiach ben David. Ellos esperan a dos Mashiach, ¿sí? Pero Casa de Israel no sabe esto, de este lado no se sabe tanto de lo que espera Casa de Judá, ¿sí? Luego ellos dicen que vendrá una persona que se llama Armilus, el malvado, y matará al primer Mesías, pero tendrán el templo. ¿Me explicó? Y comenzará a reinar Mashiach ben David de ellos. Y ellos se esperan a Eliyá antes. ¿Ahí me entendieron este concepto? Se los explico para que puedan entender el pensamiento de un yudí, porque en esa época ellos ya sabían de Eliyá. Ellos en esa época ya sabían de Eliyá. Sin embargo, en estos 2000 años de este lado de Casa de Israel, no se sabía hasta que apareció la voluntad de Eliyá y entendían todos, pensaban que iba a descender el Eliyá que se fue una carroza de fuego. Y otros esperaban a Eliyá y a Enoc. Otros a Eliyá y a Moshe, al Moshe aquel. Pero ese Moshe murió. Enoc no murió, fue arrebatado, caminó con Yahweh y fue llevado a los cielos. Eliyá también fue llevado a los cielos. Otros pensaban que era Eliyá y Yohanan, el discípulo, porque en el capítulo 21 de Yohanan dice ahí que tiene una charla con Keifa, es la tercera manifestación después de resucitado Yahshua, y tiene una charla con Keifa, van caminando, y Keifa le pregunta, ¿y qué de este? Le dice a Yahshua, ¿qué de este discípulo amado tuyo, Yohanan?
Y Yahshua lo pueden leer en la última hojita de Yohanan, de Juan. Que con este le pregunta a Keifa a Yahshua, porque Keifa sabía que Yahshua iba a ascender a los cielos. Era la tercera vez que se le aparecía a ellos. Y última, después de ahí ascendió a los cielos. ¿Qué de este Yohanan? Y Yahshua le contesta, ¿qué a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces dice, el mismo Yohanan sale en los escritos, que corría la voz de que ese discípulo no moriría. Estas son las tres combinaciones que durante estos 2000 años todos esperaron. Y son dos personas del tiempo final, de este tiempo que Yahweh los eligió a ellos, los dos olivos del tiempo final, que será una persona estará investida en el Rúa de Eliyá y con el Rúa Acode en potencia. Y el testigo como Moshe es una persona también que tendrá Rúa Acode en potencia, un sellamiento en su frente. Ambos tienen un sellamiento. El sellamiento de ellos dos es diferente al de los 144.000. El de los 144.000 es la letra Taf. El de los dos testigos es la letra Shin. Shin. Si ustedes pueden notar, nacerá el sol de justicia. Ahí es la palabra sol. Por ejemplo, se dice en ibrí Shemesh. Hay una Shin a su derecha y una Shin a su izquierda. Y en el medio hay una letra Mem. La letra Mem tiene de valor 40 y es aguas, aguas. ¿Quién es la fuente de salvación? ¿Quién es el agua de vida? ¿Quién nació en el año 4000? Yahshua. El centro de la historia del año 4000 lo puse ahí como la letra Mem. Se van a dar cuenta que la palabra Shemesh le vamos a dibujar a una menorá y usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando. ¿Emet? Bueno, seguimos aquí. Confesó y no negó, sino que confesó yo no soy el Mashiach. 2. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyá? Pero ellos le preguntaron, ¿eres tú el Eliyá que viene a presentar a Mashiach ben David al final de los días? ¿Me explicó? El que viene con vara de hierro. Y dijo, no soy ese Eliyá, soy otro Eliyá. Pero él calla. ¿Eres tú el profeta? Mas él respondió, no. ¿Qué profeta? Profeta que se habla en Devarim capítulo 18, ¿sí? Hablaba de Yahshua, pero también habla de el último, el testigo como Moshe. De él habla. Por eso la primera pregunta es, ¿eres tú el Mashiach? No lo soy. ¿Eres tú el Eliyá que viene a presentar a Mashiach? No soy. ¿Eres tú el profeta? Entonces le está hablando de personas diferentes, diferentes cargos, diferentes personas. ¿Eres tú el profeta al final de los días? Entonces casa de Judá espera en los últimos días, primero que aparezca Eliyá, que presentará a su Mesías Ben Yosef, luego la venida de su Mesías Ben Yosef. Casa de Judá espera otro Mesías, Ben David, y espera también a Moshe reencarnado. Ahí se entendió. Eso espera Casa de Judá. Y entendieron un poquito mal la historia. Es Eliyá, el testigo de Apocalipsis 11, es Moshe, el testigo final. Y aquí quiero que pongan el último. El último. ¿Amén? Aleluya. Todos esperaban que Yohanan fuera, pero no era Yohanan. Yohanan venía a presentar al Mashiach ben Yosef. Aleluya. Miren, pasemos al 29. Den vuelta a la hojita de Juan, Yohanan, capítulo 1, 29, por favor. Me va a callar, amados. Y dice así. El siguiente día vio Yohanan a Yahshua, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero, Shimhei, de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije yo, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, sumergiendo con agua. Aleluya. También dio Yohanan testimonio diciendo, vi al Ruach HaKodesh que descendía de los Shamayim cielos
como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a sumergir en aguas, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Ruach HaKodesh y que permanece sobre él, ese es el que sumerge con el Ruach HaKodesh. Aleluya. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Yahweh. Aleluya. Él es el Ben Hadam. Era la primera manifestación del Mashiach. Él es Elohim.